Un cordial saludo a la comunidad unitense. Hoy el proyecto Palabrar, en articulación con la Casa de la Cultura, va a hacer un trabajo de pintura en compañía de una de sus maestras, en este caso la maestra de artes plásticas. Vamos a realizar un performance orientado a un autor muy reconocido llamado Jackson Pollock. La actividad consiste en que la compañera Marisela y yo vamos a ir contándoles ciertos datos sobre este personaje, personales y profesionales, y en la medida que vamos contando, nuestra profe va a ir haciendo un ejemplo de una de sus obras donde usa una técnica muy particular que fue como la más famosa de este autor, que es el dripping o pintura goteada o chorreada, como lo decimos pues tradicionalmente. Entonces vamos a empezar con unos datos personales. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Paul Jackson Pollock, que es el nombre pues completo de este artista, nació el 28 de enero de 1912 en Spring, Estados Unidos, y murió el 11 de agosto de 1956 a sus 44 años. Este artista murió debido a un accidente automovilístico, ya que tenía pues como un problema o una debilidad que era el alcohol. Entonces en este desafortunado día él estaba pues bajo los efectos del alcohol y tuvo este grave accidente. Fue influyente pintor estadounidense y principal artista del expresionismo abstracto. Alcanzó reconocimiento por su estilo de chorrear pintura, como decía mi compañera, el dripping. Bueno, las técnicas de este autor fueron muy famosas porque él rompió pues con todas las técnicas convencionales. Este autor descubrió esta forma pues de pintar como de una forma muy novedosa. Él decía pues que no le gustaba como que pensar muy bien lo que iba a hacer, sino que él se dejaba fluir con la pintura. La forma de trabajar de él fue muy creativa y muy novedosa porque no usaba el caballete, sino que le gustaba poner pues el lienzo en el suelo y de ahí empezar a fluir las diferentes figuras que le surgían. Él no usaba tampoco pues los pinceles sobre la pintura, sino que salpicaba y lo chorreaba y así formaba diferentes pinturas muy bonitas. También cuando investigamos pues descubrimos algo muy bonito, que era que también le gustaba como combinar ciertos materiales, como lo es vidrio molido, madera o diferentes residuos, que los combinaba pues con la pintura y daban pues como un resultado muy novedoso también. También se hablaba de que Jackson Pollock decía que la pintura tenía una vida propia y que él solo hacía que esa vida propia que tenía la pintura aflorara. También hablaba de que los espacios como el piso hacían la facilidad de que él mismo se integrara con la pintura, que fueran un solo ser. Continuando con algunos datos como personales, la mayor parte de su infancia la pasó en Arizona y California, donde comenzó a acompañar a su padre en tareas de una granja. Se dice que no tuvo pues como una infancia fácil y que encontró en el arte como un refugio personal. Era una persona aislada, de carácter pues como muy volátil, de personalidad muy inestable, que sufrió pues, como les conté anteriormente, problemas de alcoholismo, los cuales se enfrentó durante toda su vida. Pues no pudo pues como superar este problema y tuvo que vivir con él pues como durante toda su vida. Los comienzos del artista fue entre 1930 y 1940. Lo influyó su hermano Charles Pollock y se mudó a Nueva York, donde estudió junto a él.
Pollock también fue sometido pues debido a este alcoholismo a terapias, a psicoterapias, y se enganchó a través del arte como una forma pues como de superar pues este problema, ¿cierto? Pero fue un gran artista, pero siempre tuvo pues como la parte del alcoholismo con él. Pues yo creo que de hecho no lo superó, lo mitigó y lo escondió en los momentos en que pintaba, intentaba pues como que salirse de su realidad, pero de hecho pues tristemente la causa de su muerte pues también fue el propio alcoholismo, que lo indujo pues como a llegar hasta un punto donde de hecho se dice en todos los textos pues que hay en cibergráficos que justo su fallecimiento se dio en uno de los momentos más importantes de su carrera. Él estaba llegando pues prácticamente a la cima, por así decirlo, y en esos momentos fue donde tristemente pues llegó a su final. Pollock fue uno de los máximos representantes del expresionismo abstracto. Las pinturas de él se caracterizaban por su libertad al hacerlas y por el intento de romper moldes y convencionalismos, por lo que decía pues anteriormente. Él usaba todo su cuerpo y no como comúnmente lo hacían los demás artistas, solo pues su mano y su muñeca. Él usaba todo su cuerpo y le gustaba pues poner la pintura en el suelo porque podía moverse pues como alrededor de ella y situarse en los 4 puntos y hacer pues cosas muy interesantes. Sí, es verdad, Caro. También se hablaba de que él no tenía temor a hacer cambios en la pintura, porque ella misma tenía vida propia y iba como indicando esa esencia a la que se quería llegar. Y se hablaba de que él decía, cuando le preguntaban, ¿y cuándo sabes cómo terminar con una pintura? Le decía, ¿cómo sabes que acabaste de hacer el amor? Hacía esa comparación como para decir que la pintura tiene un clímax en el que ya se siente que ya está terminada. También nos hablaba de que para nuevas necesidades se necesitaban nuevas técnicas, entonces por esa razón fue que empezó a innovar tanto en esta famosa técnica que lo caracterizó durante los años. Bueno, un dato también muy interesante es que pues, las primeras obras de este autor fueron denominadas la obra número 1, obra número 31, que fueron las más influyentes en la historia del arte moderno. Estas 2 obras se desarrollaron en el periodo de 1947 y 1950. Posterior a otra obra también muy importante fue denominada Azul Foro y que fue pintada en 1952. Sin embargo, a medida pues, de que Pollock creaba diferentes obras, empezó a entender que designar las obras con nombres, con letras o con palabras no le permitía al espectador vivenciar o analizar desde su punto de vista, desde su perspectiva personal. Por lo que Pollock decidió nombrar con números sus obras. Ya no incluía palabras, sino que solo empezó a diseñarlas con números. ¿Para qué? Para que el espectador pudiera observar de una forma muy neutral y muy personal la pintura por lo que realmente es. Era una pintura inigualable, su estilo fue de toda explosión de creatividad e innovación. Su obra supuso una verdadera ruptura pues, de los artistas tradicionales, ¿cierto? Que de pronto se encasillaban en el buen uso del pincel, de las técnicas pues, que utilizaban, pero Pollock fue el creador pues, de esta técnica y nunca imaginó que las grandes élites estadounidenses le apoyaran este arte porque veían que tenía pues mucho potencial y que de pronto a nivel económico también podría ser como una influencia pues para el país, ¿cierto? Entonces él nunca pensó pues que estas grandes élites o los grandes gobernantes fueran a apoyar pues este arte abstracto que creó este tipo pues como de pintura. Se caracteriza también pues por su abstracción, siendo el máximo representante pues como de este movimiento y es puramente norteamericano. Este arte pues abstracto se lo debemos pues a Pollock y él es estadounidense, entonces por eso se dice que es
que es un movimiento puramente norteamericano. Sí, Marisela, es verdad. Inclusive él mismo lo decía, él cuando empezaba a pintar no era consciente de lo que estaba haciendo en el momento. Podría ser de pronto por los efectos del alcohol, como ustedes lo mencionaban, o podía ser como él lo decía, porque llegaba a un estado en el que él y la pintura eran una sola energía, un solo ser. También nos hablaba Jackson Pollock de que no utilizaba bocetos. Si podemos mencionar, el boceto es una serie de líneas básicas con las que siempre empezamos cierta pintura o dibujo, pero en su caso él no quiso adoptar esta técnica, sino que dejaba fluir la pintura como se fuera dando en el momento sin tener previos bocetos. Como les decía, pues era de una genialidad fantástica. Reitero pues lo que dice la profe Erika, que él procuró ser muy fiel como a su propio estilo de concebir las obras, ¿cierto? Poniéndose a la expectativa, oponiéndose a la expectativa y a los intereses pues que podían rodear algunas inconformidades, ¿cierto? Era un hombre como un rebelde y muy seguro, muy seguro de su convicción de este movimiento, ¿cierto? Una de las técnicas, pues, de las técnicas más famosas es la que estamos viendo en este momento, que es la técnica del goteo de la pintura, así como las nuevas herramientas que él utilizaba como jeringas, pinceles endurecidos, palos y pinturas en barniz, ¿cierto? No se limitaba como que a estos objetos darles como un valor agregado, como otra utilización, ¿cierto? Normalmente pues las jeringas sabemos para qué se utilizan, pero él quiso darle pues como una transformación a estos elementos. Un pincel duro normalmente se desecha o se deja de usar y él le daba pues lo seguía utilizando para hacerlo parte como de su arte. Sí, lo más interesante de esta técnica es que él dejaba que los trazos pues como que se unieran y de ahí pues como que obtenía un producto. Decía pues en cierta parte como una especie de maraña. O sea, si uno lo ve, dependiendo pues de la perspectiva de cada uno, pero sí puede ser como líneas como de una telaraña o algo así que se va uniendo. Y también dice que a él le gustaba adicionar arena, vidrio y diferentes texturas que le permitían un acabado pues totalmente fuera de lo convencional de la época. Bueno, así es como nos queda el resultado de este performance. Como lo decía Jackson Pollock, abro comillas, en el piso me siento más a gusto, me siento más cerca, más una parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar en los 4 lados y estar literalmente en la pintura. En 1956 el artista fue apodado como Jack the Dripper, en español traducido como Jack el Salpicador, como consecuencia pues de su estilo original y su técnica de goteo o de salpicar pintura. Contarles también que en el 2000 se le hizo una película basada pues en su vida titulada Pollock, dirigida y protagonizada por Harris, y es importante pues resaltar que esta película se ganó el premio Oscar. En el siglo XXI, los físicos Richard Taylor y Adam Mikulicz estudiaron las obras y técnicas de nuestro autor y expresaron que algunas obras muestran propiedades de fractales matemáticos. Aseguraron que sus trabajos aumentan en cualidades fractales, lo que quiere decir que Pollock tuvo una intuición de la naturaleza de los movimientos de la teoría del caos y los expresó en sus obras sin saber pues realmente el significado de la teoría, ya que la teoría se demoró más de 10 años en salir pues como al aire. Un dato pues que nos puede impactar y nos puede parecer pues como desencajado gracias pues como al resultado de sus obras es que él no sabía dibujar, ¿cierto? Pero amaba el arte y quería ante todo ser un artista. Los demás estudiantes se reían de él, pero el pintor no se dio por vencido. Sabía que tenía algo que decir con la pintura y efectivamente al final consiguió nada más y nada menos pues que el primer estilo 100% estadounidense,
lo que se conoce pues como expresionismo abstracto, y este le permitió desarrollar su arte a pesar de sus carencias artísticas. Era un hombre que no tenía fronteras, ni en sus miedos, ni en sus alegrías, ni en su inseguridad, ni en su arrogancia. Probablemente esa es una de las capacidades de abrirse, pues de vivir hasta el final cualquier tipo de emoción, todas las emociones, la tristeza, la alegría. Le proporcionó una ruptura con lo académicamente establecido hasta ese momento. El arte para él fue sin duda el modo de expresión a través del cual Pollock nos dejó su modo diferente e inigualable de entender las creaciones artísticas. Tras la muerte de Pollock, fue su mujer quien se encargó de la gestión de su legado, creando la Pollock Craftsman's Foundation, que entre sus actividades financia y subvenciona a nuevos artistas. Hasta aquí llega la intervención de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Esperemos que lo hayan disfrutado y que pongan en práctica pues este estilo como tan novedoso y tan libre de expresar pues como lo que quieran plasmar en un papel. Muchas gracias. Como último podemos ver que para hacer arte no necesitamos tener muchos pinceles, no necesitamos de algún modo saber dibujar, son las ganas de emprender y de aprender de esta técnica para que la podamos hacer en nuestros hogares. Es muy fácil de hacer, solo necesitan un palito, un pincel, como lo decían las compañeras, y con eso pueden darle rienda suelta a su creatividad.